Entonces va a empezar a proyectar su clase enseguida. Se ve ahí mi presentación. Sí, Se ve, justo. doctora. Bueno, ahora le voy a preguntar lo siguiente, si es que ven cuando pongo en pantalla completa y si va pasando, porque ya tuvimos problema que no pasa, ¿verdad? Se ve, profe, y se ve tu puntero también. Bueno, estoy tratando de ocultar, pero no se puede. A ver. Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome anémico o de las anemias. Y para empezar, ¿verdad? Les quiero aclarar que esta clase no es igualita que la clase que tienen en la clase asincrónica. Es más un caso con cosas en las que tenemos que hacer énfasis con respecto a la anemia. ¿De dónde van a leer anemia? Pueden leer del McPhee, del Harrison y del Farreras. En el Farreras está muy cortito. En el Harrison, si van a leer, está el capítulo que dice anemias, ¿verdad? Pero aparte hay otro capítulo que es el capítulo 93. De ahí también tienen que leer. No solamente de ese capítulo que dice anemia, que creo que es, a ver un poco, le voy a decir, ni me acuerdo. Tengo que ponerme a buscar y ahora no quiero. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las anemias. Recordar que, que las anemias son el, sería la disminución de los glóbulos rojos en sangre, ¿verdad? O el descenso de la masa eritrocitaria. Acá tienen ustedes lo que es normal. Ay, perdonen un ratito, por favor. Un ratito me, me disculpan, chicos, y ya volvemos. Para avisarle nomás, chicos, se subieron los PDF de los libros y los accesos a esos libros también están todos en el Classroom. Tienen que descargar para tener actualizado más o menos las bibliografías con que se vaya utilizando. Y generalmente también se sube después, así como dijo la otra, de cada capítulo específicamente para estudiar, por ejemplo, anemia, de cuál libro, después lo que dé en la parte de todo lo que tiene que ver con sangre se va a especificar después en la bibliografía. Gracias, profe. Ahí ven todavía. Sí, se ve. Bueno, disculpen, problema de perros. Bueno, entonces recordar que anemia, acá vemos lo que sería una lámina normal y lo que sería un paciente con anemia, que vamos a tener sobre todo una disminución de la cantidad de los rojos, ¿verdad? Con una disminución. ¿Cómo se va a evidenciar la anemia? Si, por ejemplo, uno de ustedes se hace un laboratorio
pidiendo un hemograma. En el hemograma tenemos, ustedes saben, la hemoglobina, el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y otra vez la distribución porcentual de los blancos, ¿verdad? Para que un hemograma sea completo, tiene que tener plaquetas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir que mi paciente está con una anemia? Va a ser el número de glóbulos rojos, el porcentaje de hemoglobina y hematocrito de ese paciente, ¿verdad? Los valores, que generalmente es menos de 12 en la mujer y menos de 13 en el varón de hemoglobina. Y también lo que me va a decir qué tipo de anemia tiene el paciente va a ser los índices hematimétricos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda cuáles eran los índices hematimétricos? El volumen corpuscular medio, El volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media ¿sí? y era CHCE, que no recuerdo bien qué era. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Sí. Muy bien. Eso le va a acompañar toda su vida, aunque sea, qué sé yo, oftalmólogos siempre van a saber mirar o van a poder interpretar un hemograma, ¿verdad? En el sentido de que el oftalmólogo pues normalmente no ve eso, ¿verdad? Pero, o sea, todos en algún momento van a saber interpretar un hemograma, ¿verdad? Forma parte de nuestra formación académica y es, vamos a decir, lo básico, el caracú que tenemos que saber de de lo que sería un hemograma, ¿verdad? Entonces, la anemia en sí no sería una enfermedad en sí misma, sino más bien sería una expresión objetiva de una enfermedad de fondo, ¿verdad? Viene a ser un síntoma. La anemia sola no, ¿cómo les voy a decir? Tener anemia no quiere decir que yo solamente tengo anemia, sino tengo anemia por algo más. ¿Entienden? No es que uno tiene anemia como enfermedad en sí, sino que la anemia ya es una manifestación de una patología de base. Estamos. Entonces, como les dije, el diagnóstico de la anemia se hace primero con una buena historia clínica, porque el paciente va a venir quejándose de unos signos, o sea, de unos síntomas. Síntoma es lo que refiere el paciente y signo es lo que nosotros podemos constatar al examen físico de nuestro paciente, ¿sí? Lo que yo veo es signo y lo que el paciente me cuenta es síntoma, ¿sí? Entonces, con una historia clínica, o sea, con lo que me cuenta el paciente y con el examen físico, que es lo que yo constato, aparte de pedirle un laboratorio, lo básico, como ya dijimos, es pedirle para una anemia, para hacer el diagnóstico de anemia, es un hemograma. En el hemograma yo voy a encontrar que los valores de hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos o hematíes están todos descendidos, ¿verdad? Y esto tienen que saber, sí, tienen que saber. Tienen que saber el valor de la hemoglobina, del hematocrito y de los hematíes en varones y en mujeres. No les vamos a pedir en niños y esas cosas porque varía desde recién nacido hasta anciano. Pero lo que siempre se pide que sepamos es de hombres y mujeres, ¿verdad? Para poder tener una idea de cómo de alterado está. En el hematocrito, generalmente en varones va de 40 a 52, en las mujeres de 36 a 48 y la hemoglobina va de 12 a 16 y en varones de 13 y medio a 17. Los glóbulos rojos van de 4 a 5 millones por milímetro cúbico en mujeres y de 4,5 a 6 millones por milímetro cúbico en varones, ¿verdad? Tienen que saber estos valores, es importante para que ustedes puedan diferenciar entre un hemograma normal y un hemograma patológico, ¿verdad? Y la anemia
ustedes saben que tiene un efecto progresivo, ¿verdad? ¿Y qué es la manifestación principal de la anemia o qué es lo que causa la anemia? Al no tener glóbulos rojos circulando, ustedes saben que la principal función de los rojos, ¿cuál era? Transporte de oxígeno. Si yo no tengo una buena cantidad de glóbulos rojos, entonces, ¿qué voy a presentar? Hipoxemia, o sea, glóbulos, o sea, poco transporte de oxígeno a los tejidos. Y eso me va a llevar a una hipoxia tisular que va a tener mecanismos compensatorios para poder suplementar o suplir o tratar de llevar a lo más, ¿cómo les voy a decir? Otra vez fisiológico posible a ese paciente para tratar de compensar esos 3, 4 glóbulos rojos que están trabajando y que no existen los otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería uno de los mecanismos compensatorios? El aumento del difosfoglicerato eritrocitario, que aumenta la capacidad de disociación de la oxihemoglobina, liberando mayor cantidad de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? El efecto Bohr, ¿verdad? Y lo más importante es que hay una estimulación cardíaca porque se aumenta un inotropismo positivo, aumentando la fuerza de contracción ventricular y la frecuencia de la misma, o sea que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, al tiempo que se produce una vasodilatación arteriolar a nivel visceral con una vasoconstricción cutánea y muscular esquelética, que esto produce una hiperquinesia circulatoria, ¿verdad? Como tal paciente anémico, según esto que les acabo de decir, ¿alguien me puede decir? Y Fabi, vos vas anotando en los nombres de los que te responden. Se encuentra con palidez. Está con una palidez, muy bien. Masa muscular reducida en los miembros. Podría ser. Con dolor muscular. ¿Cómo? Taquicardia. Una taquicardia, así mismo, porque hay un aumento, como dijimos, un inotropismo positivo con un aumento de la frecuencia cardíaca, como dice acá, ¿verdad? Exactamente, y eso, y la hiperquinesia circulatoria. La vasodilatación a nivel visceral que dice acá, ¿a quién le va a dar más oxígeno? ¿Creen ustedes? Al cerebro. Al cerebro es uno de los órganos principales, exactamente. Entonces, la compensación fisiológica de la anemia es la redistribución del flujo sanguíneo, el aumento del gasto cardíaco, la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y eventualmente el aumento de la producción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, la redistribución del flujo sanguíneo vamos a tener entonces, como dijimos, que va a haber mayor vasodilatación a nivel de las vísceras y va a haber una vasoconstricción a nivel de la piel, ¿verdad? Entonces se redistribuye el flujo hacia las zonas críticas y se mantiene sobre todo para el cerebro y el miocardio, que son los órganos nobles o órganos diana, como decimos nosotros, y disminuye a nivel de piel y de riñón y un poco a nivel muscular también, van a ver después. Entonces, esa disminución a nivel renal le está diciendo al riñón que hay poco flujo o que hay hipoxia o que hay disminución de oxígeno circulante, y eso era, ¿se acuerdan? Un estímulo para la producción ¿de quién? De la eritropoyetina, exactamente. Entonces, esto aumenta 6 a 10 veces la eritropoyesis con un aumento de reticulocitos, sobre todo si la anemia no es una anemia ferropénica, porque si es ferropénica no hay hierro, no hay material para poder hacer, es como que yo quiera construir una casa y no tenga ladrillos, ¿verdad? Más o menos. El aumento del gasto cardíaco, el corazón responde a la anemia con taquicardia, como les dije, aumentando el gasto cardíaco, sobre todo cuando la anemia es severa. La vasodilatación periférica
taquicardia y aumento del inotropismo cardíaco y la disminución de la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, por el aumento de la edad de sociohemoglobina baja, el pH estimula la disminución, la producción del 2,3 DPG, diglicérofosfato, y esto desvía la curva de la disociación hacia la derecha, facilitando la liberación del oxígeno. Esas son las compensaciones, vamos a decir, fisiológicas de la anemia. Y nosotros tenemos manifestaciones clínicas de la anemia que pueden ser la compensación fisiológica o que puede ser por hipoxia tisular. En la compensación, como ya dijimos, tenemos la taquicardia, la palidez y la disnea de esfuerzo, ¿verdad? El paciente va a caminar un poco y se va a sentir cansado, disneico, sensación de sed de aire. Va a tener lo que normalmente se conoce como yucuá en guaraní, ¿verdad? Y la hipoxia tisular se va a manifestar a nivel muscular. El paciente va a manifestar que tiene calambres, que está cansado, asténico, eso es la astenia, cansancio, y angina de pecho. Sobre todo va a tener angina de pecho el paciente anémico que ya tiene una patología cardíaca de base, un paciente que ya tiene los problemas del corazón y que encima está anémico, tiene 2, 3 glóbulos rojos dando vuelta con un poquitito de oxígeno, camina 2, 3 pasos y le va a doler el pecho, por supuesto, porque ese miocardio no está recibiendo oxígeno porque está anémico el paciente. Por eso se dice que un paciente cardíaco, para optimizarlo, siempre tiene que tener una hemoglobina de más de 10, por lo menos, ¿verdad? En caso de pacientes a nivel cerebral, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál va a ser la manifestación de esta anemia? El paciente va a tener dolor de cabeza, falta de concentración o de memoria, va a estar con sueño o cansado todo el tiempo, ¿verdad? No se puede concentrar. Ya veo, Gina, que acá varios me van a decir, había sido que tengo anemia, doctora, ¿verdad? Bueno, aparte. Entonces, estas son las manifestaciones. En la piel vamos a ver sobre todo vasodilatación, vasoconstricción cutánea con la palidez importante, sobre todo por la disminución, como dijimos. ¿Y cuáles son los 3 ejes, ¿verdad? de la causa o etiopatogenia de la anemia? Y está la pérdida de sangre, la falla de la producción medular y la destrucción aumentada. Entonces, si yo tengo uno de estos 3 o esto se combina, ¿verdad? Ahí voy a tener una anemia. Entonces, la pérdida de sangre puede ser en forma, por una hemorragia, puede ser en forma aguda o puede ser en forma crónica. La destrucción puede ser aguda o crónica por una anemia hemolítica, y vamos a ver que el capítulo de la hemólisis o de las anemias hemolíticas es enorme. Y también la falla medular, porque la falla de la médula en la producción pues nos va a llevar a una anemia posiblemente regenerativa, y esto puede ser una falla parcial o total, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva a defectos intrínsecos de los glóbulos rojos que se vuelven más frágiles. Esto vemos, por ejemplo, en las anemias hemolíticas intracorpusculares, que suelen ser, pueden ser congénitas. Por ejemplo, hay anemias, por ejemplo, ¿se acuerdan que el glóbulo rojo era disco, bicóncavo, de más o menos 6 a 7 micras, y que tenía unas proteínas dentro que le daban esa forma, la anquirina? Y esa, si nosotros, por ejemplo, perdemos o no tiene una buena estructura ese glóbulo rojo, entonces al pasar por ciertos capilares o por ciertos lugares, se rompe nuestro glóbulo rojo y empezamos a tener la hemólisis. Y después tenemos los hematíes normales, que son destruidos por alteraciones extrínsecas, por ejemplo, pacientes con anemias hemolíticas extracorpusculares, ¿verdad? Entonces, la clasificación de la anemia puede ser según su etiopatogenia o según los índices hematimétricos, que ustedes ya me contaron cuáles eran,
Según la etiopatogenia tenemos las anemias regenerativas y las arregenerativas. Las regenerativas se les conoce como periféricas. ¿Por qué? Porque se producen, o sea, se reproduce el glóbulo rojo, entonces decimos que es periférica en el sentido de que los reticulocitos están más de 2 o más de 2,5. ¿Qué quiere decir? Que la médula tiene resto para poder producir glóbulos rojos si hay, por ejemplo, un sangrado, ¿verdad? Les digo más de 2,5 porque más de 2,5 es el valor que nos da Harrison, ¿verdad? Más de 2 es el valor que nos da Farrera. Lean varios libros, chicos, les va a ayudar. Van a tener una perspectiva más amplia. Yo sé que tienen muchas cosas para leer, pero bueno, si pueden, ¿verdad? Las A regenerativas serían las centrales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que son centrales? Y que la médula no está respondiendo, que ese paciente no está teniendo o hierro, o no está teniendo ácido fólico, o no está teniendo los factores de la maduración, que se acuerdan que eran ácido fólico, B12, ¿verdad? Y entonces él no está pudiendo producir, por más de que yo le estimule a esa médula con eritropoyetina full, si ese paciente no tiene hierro o no tiene material para poder producir ese glóbulo rojo y madurar ese glóbulo rojo, no va a haber una anemia, o sea, no va a haber producción y va a ser una A regenerativa con reticulocitos menor a 2%. Decimos que según los índices hematimétricos pueden ser normocíticas cuando el volumen del glóbulo rojo es entre 80 y 100 o 83, 97 femtolitros. Macrocítica cuando es más de 98 o más de 100. Y microcíticas cuando es un volumen corpuscular medio menos de 80 o una concentración de hemoglobina corpuscular media menos de 27 picogramos. Entonces, estos son datos importantes porque van a encontrar esta clasificación en todos los libros que lean. Recordar que los índices hematimétricos se calculaban con el hematocrito y el número de hematíes, ¿verdad? El volumen corpuscular medio es hematocrito por 10 sobre el número de hematíes y el valor normal, ya dijimos, 83 a 97, la hemoglobina corpuscular media entre 27 a 31 picogramos hasta 32 y es hemoglobina por 10 sobre el número de hematíes y la concentración corpuscular de hemoglobina, concentración corpuscular media hemoglobina sería hemoglobina por 100 sobre hematocrito, que va entre 338 y 342 gramos por litro. Otros valores que tenemos que conocer y que tenemos que recordar son el hierro sérico, que normalmente es entre 40 y 160 microgramos por decilitro en varones y 35 a 140 microgramos en mujeres. La transferrina, que es 170 a 200. El índice de saturación de la transferrina, que era entre 20 y 50%, de la ferritina sérica, que sería entre 20 y 300 miligramos por decilitro, y los reticulocitos, que normalmente es entre 0,5 a 1,5%. Los reticulocitos corregidos sería corrigiendo en caso de anemia, reticulocitos el porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Y el frotis de sangre periférica nos dice cómo está ese glóbulo rojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la forma, el tamaño, cómo se encuentra en cantidad, si tiene o no, por ejemplo, espículas, ¿verdad? Si es un glóbulo rojo normal, la coloración que tiene ese glóbulo rojo, o sea, si hay hipocromía o normocromía, ¿verdad? Todas esas cosas nos da un frotis de sangre periférica, aparte de decirnos, por ejemplo, cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos blancos, ¿verdad? Si hay granulaciones tóxicas en los glóbulos blancos, todas esas cosas, si hay formas inmaduras, ¿verdad? Frotis de sangre periférica nos da muchísima información. Incluso se usa también para ver, por ejemplo, elementos como parásitos, ¿verdad?
el tripanosoma, todo eso se busca en frotis de sangre periférica. ¿Se acuerdan que era la transferrina? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué servía? Transporta hierro. La transferrina es la que llevaba el hierro a todos lados. ¿Y la ferritina qué era? El hierro reserva. Almacén de hierro. El almacenamiento. ¿Y hay otra forma de almacenar hierro? Con hemosiderina. La hemosiderina. Si hablamos, por ejemplo, de una cuenta, de una caja de ahorro, podemos decir que la cuenta corriente sería la ferritina y que tu caja de ahorro a largo plazo o la que no podés tocar sería la hemosiderina, ¿verdad? O sea, que cuesta más, vamos a decir, usar la hemosiderina que la ferritina. La ferritina es la que se puede usar con más facilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a estar, según los índices hematimétricos, en las anemias cuando son microcítica hipocrómica? El volumen corpuscular medio va a estar disminuido, todo va a estar disminuido, la concentración de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media también. En la normocítica todo va a estar normal y en la macrocítica lo que vamos a encontrar es que el volumen corpuscular medio va a estar aumentado porque va a tener más de 100 femtolitros, ese glóbulo rojo va a ser enorme. La concentración corpuscular media de hemoglobina va a ser normal, pero la hemoglobina corpuscular media va a estar un poco aumentada. Y entonces acá tenemos con los valores, sobre todo la macrocítica, podemos decir cuando hay más de 100 femtolitros, que puede ser porque los pacientes alcohólicos, ¿verdad? OH, ¿se acuerdan? Ustedes saben lo que es OH de alcohol, ¿verdad? Estudiantes de medicina, no mañana así que no saben. Déficit de B12 o de ácido fólico por drogas, por algún tipo de medicamentos, problemas mielodisplásicos, enfermedades hepáticas, por hipotiroidismo, puede ser también por hemólisis o por sangrado agudo. Se puede ver sobre todo cuando el paciente hizo un sangrado y no tiene reserva de ácido fólico o B12, puede haber, o la hemólisis es muy aguda o muy sostenida también. Normocítica con un volumen corpuscular medio entre 80 a 100, vamos a ver en las enfermedades crónicas, en la insuficiencia renal, en las enfermedades de la médula ósea y en la ferropriva podemos ver al principio, en la primera etapa, cuando todavía no es muy baja la cantidad de hierro que tiene ese paciente. Vamos a ver una anemia microcítica con una hemoglobina, con un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, cuando tenemos la ferropriva, o sea, cuando hay déficit de hierro ya en forma sostenida. También podemos verlo en las enfermedades crónicas, en las talasemias, que son un tipo de anemia, generalmente por problemas hereditarios, y en las sideroblásticas. Entonces, la clasificación fisiopatológica de la anemia sería regenerativa y regenerativa o no regenerativa, ¿verdad? Y la regenerativa tenemos las hemólisis, que pueden ser otra vez, después veremos eso, ¿verdad? Hemólisis y hemorrágicas. Las hemorragias pueden ser hemorragias internas o externas, pueden ser agudas o crónicas. La interna también puede ser aguda porque... por ejemplo, si alguien sufre una caída o un golpe o un choque y tiene una rotura de vaso, no se va a exteriorizar ese sangrado y ese paciente puede hacer un shock hipovolémico por un sangrado interno, o sea, sangra ese vaso o ese hígado en la cavidad abdominal y vos no estás viendo el sangrado, ¿verdad? Pero ya le vas a ver al paciente pálido, sudoroso, taquicárdico, apúrense, ¿verdad? Las no regenerativas tenemos sobre todo las deficiencias nutricionales o por problemas de fracaso medular. Y el fracaso medular puede ser primario, en caso de un problema de la médula en sí, o una aplasia medular, o secundario. ¿Secundario a qué? Secundario, por ejemplo,
a una patología o secundario a fármacos, a medicamentos, agrotóxicos, ¿verdad? Las regenerativas, como dijimos, las hemorrágicas agudas o crónicas, y en las hemólisis otra vez tenemos las hemólisis extracorpusculares adquiridas, que serían, por ejemplo, por problemas de parásitos, quemaduras, anticuerpos o problemas contra antígenos contra drogas, o reacciones a algunos medicamentos, sustancias físicas, sustancias químicas. Puede ser por válvulas cardíacas, sobre todo esto se ve cuando la válvula cardíaca es metálica, o sea, no sé, no las válvulas que se usan ahora, las biológicas. Hay todavía las válvulas metálicas porque son más baratas y suelen durar un poco más, ¿verdad? Entonces, hemoglobinopatías paroxísticas nocturnas, ¿verdad? Y las intracorpusculares hereditarias pueden ser por enzimopatía, problema del eritrocito en sí, problema de la membrana, como les dije, deficiencia, por ejemplo, de las proteínas de la membrana, o por problemas de hemoglobinopatías, ¿verdad? Dentro de las regenerativas, como dijimos, puede haber desorden de la maduración o por hipoproliferativa. Este desorden de maduración puede ser porque el paciente tiene un déficit a nivel de la absorción intestinal de hierro, o un déficit de la absorción de ácido fólico o B12. Un déficit en la absorción puede ser, por ejemplo, un paciente que tuvo una gastrectomía, un bypass gástrico, o por el tipo de dieta que lleva ese paciente. ¿Cómo es que se llama esta chica que es vegana y ya todo el mundo le dice que eso nomás tiene que comer? Ay, no me acuerdo el nombre. Que está La mejor, profe. Esa chica. Bueno, ella, por ejemplo, posiblemente puede ser que tenga un cuadro de anemia, dependiendo, porque ella, sobre todo déficit de hierro podría ser. ¿Por qué? Porque no consume nada prácticamente, no le digo lo de carne, sino creo que es sin leche, sin huevos, su dieta es solamente vegano total, ¿verdad? Entonces, hay mucha deficiencia, tiene que suplir con muchos complementos eso, ¿verdad? Cuando hay daño de la médula ósea puede ser porque hay una carencia o una alteración a nivel de los eritroblastos, y ahí tenemos aplasia, dihidropoiesis, mielodisplasias, o cuando hay una infiltración medular que puede ser, por ejemplo, por una leucemia, mieloma, metástasis de otro lugar, no necesariamente de algo medular, o porque hay una mielofibrosis, que quiere decir que nuestra médula se llena de fibrosis, o sea, de fibroblastos, y no produce nada. También puede ser por menor estímulo de la médula ósea, que son desórdenes crónicos por endocrinopatía o por nefropatías, ¿verdad? Y ahora vamos a ir presentando un caso clínico. No sé si alguien me quiere ayudar para leer este caso, y vamos a ir respondiendo de a poquito. Alguien va a contar, va a leer este conmigo. Te voy a ayudar, voy a leer, profe, contigo. Hola, ¿me escuchas? Se escucha lejos, pero se escucha. Lee nomás. Bueno, mujer de 45 años que consulta por fatiga y disnea de esfuerzo desde hace 2 meses. Refiere palpitaciones, mareos y episodios de cefalea frecuentes, falta de concentración, epigastralgia con pirosis ocasional desde hace 6 meses, heces de color oscura. Acá todo lo que está en rojo es importante que tengan en cuenta, ¿verdad? Fatiga, disnea de esfuerzo es que se cansa al caminar. Palpitaciones, que ya saben que es taquicardia, mareo, cefalea, dolor de cabeza, falta de concentración. La epigastralgia es dolor en el epigastrio. El epigastrio sería en la boca del estómago, debajo de la apófisis sifoide, ¿verdad?
Y pirosis ocasional sería que le arde el estómago, ¿verdad? Eso sería la pirosis. Después, el examen físico, ¿qué encontraron? Profe, parece que se desconectó la compañera. Bueno, yo sigo entonces. Una presión arterial de 120/80 con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y una frecuencia respiratoria de 16. Al examen destacaba palidez cutánea mucosa, o sea, el paciente estaba bien pálido. A la ocultación cardíaca se detecta soplo sistólico de intensidad 3/6 con una ocultación pulmonar normal y abdomen normal. Para que ustedes sepan, los soplos pueden ir de 1 a 6 su graduación, o sea, como van a escuchar de intenso. Y este tenía una intensidad intermedia, ¿verdad? En el laboratorio la paciente tenía una hemoglobina de 8 gramos por decilitro, un hematocrito de 24, un volumen corpuscular medio de 70 femtolitros, una hemoglobina corpuscular medio de 20 picogramos, y el recuento de reticulocitos era de 0.3. Los leucocitos estaban en 8.800 por milímetros cúbicos con polimorfos nucleares de 63%, linfocitos 25, eosinófilos 3, creatinina de 0.89 y glucosa de 90. La ferritina en esta paciente estaba en 15, la saturación de transferrina, o sea, el porcentaje de saturación de transferrina en 15, el hierro sérico en 20 y tenía sangre oculta 2 cruces. Se le llegó a realizar una endoscopía digestiva en donde se encontró que la paciente tenía una hernia hiatal por deslizamiento con signos de sangrado del estómago sería. Sigo. Entonces, el diagnóstico de esta paciente sería anemia. ¿Por qué creen? ¿La clínica cuál era? El paciente tenía fatiga, disnea de esfuerzo, palpitaciones, dolor de cabeza, falta de concentración, palidez, tenía una frecuencia cardíaca elevada. ¿Se acuerdan que taquicardia es más de 100, bradicardia es menos de 60, ¿verdad? En el laboratorio tenía una hemoglobina de 8, cuando lo normal es entre 12 y 16 en una mujer. Cuando estamos embarazadas consideramos que 11 es normal, ¿sí? El hematocrito estaba en 24, que sería entre 36 y 48 lo normal. El volumen corpuscular medio estaba disminuido, o sea, estaba 70 para un valor normal entre 80 y 100. La hemoglobina corpuscular media estaba en 20, cuando lo normal es entre 27 a 31 o 32, y los reticulocitos estaban también disminuidos con un valor de 0,3, ¿verdad? La ferritina estaba disminuida, el porcentaje de saturación de la transferrina estaba disminuido y el hierro sérico estaba también disminuido, ¿verdad? Entonces, ¿qué diagnóstico podemos hacer con esta paciente? ¿Por qué dicen que es una anemia microcítica hipocrómica? ¿Alguien me puede responder? Yo te puedo responder, profe. Sí. Tiene su volumen corpuscular medio tiene disminuido y Sí. también el HCM, por eso microcítica. Y Su hipocrómica, porque su- tenía disminuido el tema del hierro y ese profe. Entonces, no ¿Cómo? oxigena bien los eritrocitos. Sus eritrocitos tienen poco color. ¿Cuál te dice que tiene poco color? ¿El BSM o el HCM? El HCM. La hemoglobina corpuscular media es la que te dice que está hipocrómica. Y la que te dice que está microcítica es el volumen corpuscular. Exactamente, muy bien. ¿Y por qué es arregenerativa? Puede ser por la cantidad de reticulocitos. reticulocitos. Sí, porque su reticulocito es menos de 0,5. Bueno, menos de 2 luego según lo que dice Harrison y eso, ¿verdad? Pero el valor normal de reticulocito es de 0,5 a 1,5 hasta 2. Entonces, si este tenía 0,3, obvio, está con una anemia arregenerativa. Genial, chicos. Vamos a seguir.
La morfología de nuestro paciente era, como dijimos, ya microcítica, entonces tenemos que buscar cuál sería la causa en esta señora, ¿verdad? Ella tenía una hemoglobina, un volumen corpuscular de 70. Entonces, ¿cuál de estas tres podría ser? Ferropriva, talasemia, enfermedades crónicas, sideroblástica. ¿Se acuerdan que Ferropriva, puede ser, profe. puede ser ferropriva, pero ¿qué más tenía nuestra paciente? Enfermedad crónica. Ese en sangre. Puede ser una enfermedad crónica, pero lo que tenía nuestro paciente era un sangrado crónico. ¿Se acuerdan que tenía el dolor del estómago y en la materia fecal tenías Ese oscura. heces oscura con 2 cruces en sangre? O sea, eso se llama guayaco. El té de guayaco que nos dice si hay o no sangre en materia fecal. Y hay signos de sangrado en la endoscopía. O sea, no sangraba mucho, no es que sangraba así grande, pero sangraba. Entonces, eso nos lleva a decir que la paciente tenía también un cuadro, seguramente en un principio habrá sido normocítica su anemia, pero cuando nosotros ya la agarramos en la consulta, ya llegó a ser una ferropriva importante con microcitosis porque la paciente ya estaba perdiendo mucho tiempo. Y a regenerativa, ¿por qué? Porque el problema está en la médula ósea. Sobre Las todo, daños ¿en qué parte? en la médula ósea. Sí, pero viste que puede Deficiencia de ser por nutrientes. problema de maduración o por problema de hipoproliferativo. De maduración. Problema de maduración porque no había aporte, ¿verdad? Este es nuestro problema. Había déficit de hierro. Nuestra paciente no perdía sangre y tampoco consumía, ¿verdad? Entonces es una anemia microcítica, hipocrómica, arregenerativa, porque los reticulocitos estaban menos de 2%, y ferropénica, porque su hierro y su transferrina y su ferritina, todo hierro sérico, todo estaba disminuido, ¿verdad? Mi volumen corpuscular, mi hemoglobina, mi reticulocito, mi ferritina, mi porcentaje de saturación de la transferrina y mi hierro sérico estaban todos bajos. Y todo eso es ¿por qué? Porque hay una pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo, tenía sangre oculta en heces y la hernia hiatal sangrante, ¿verdad? Entonces, la causa de deficiencia de hierro puede deberse a 3 cosas. A que el paciente tenga requerimientos aumentados de hierro, a que haya disminución en el aporte o que haya una disminución en la absorción. En este caso, nuestra paciente tenía una pérdida de sangre, un sangrado gastrointestinal crónico, ¿verdad? Puede ser también por problemas genitourinarios, sangrados, ¿verdad? Por problemas respiratorios. Puede ser alguien que donó sangre y realmente no estaba en condiciones de donar, por ejemplo, ¿verdad? O donó sangre y no consumió después hierro o qué sé yo, un vegano que se va a donar sangre, va a donar los únicos 4 glóbulos rojos que tiene funcionando y se va a quedar sin nada, ¿verdad? Hay aumento de requerimiento de hierro, estados fisiológicos, vamos a decir, donde hay un aumento de requerimiento de hierro. ¿Cuáles son? Y son el crecimiento, el embarazo y la lactancia. En estos momentos, en la mujer en el embarazo y la lactancia, ella tiene más requerimiento de hierro, por eso se suele dar hierro en el embarazo y en la lactancia. Y también tenemos un aumento de requerimiento de hierro en el crecimiento, o sea, cuando estamos en periodo de crecimiento, ¿verdad? Nosotros ya no crecemos más, ahora crecemos pero en anchura nomás, ya no en largo, ¿verdad? También una disminución en el aporte cuando tenemos una dieta pobre en hierro, ¿verdad? O un problema de mala absorción, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen luego síndrome de mala absorción. ¿Quién, por ejemplo, tiene un síndrome de mala absorción? Celíaco. Los celíacos tienen problemas de mala absorción y los pacientes que fueron
gastrectomizado o que tuvieron una cirugía gástrica o que se hicieron cirugías bariátricas, ¿verdad? Entonces, todo esto también tienen problemas de absorción y disminución de absorción del hierro. Entonces, esas son causas de deficiencia de hierro. Recuerden estos 3 pilares de la deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces, acá vemos que normalmente uno ingiere entre 10 a 12 miligramos de hierro por día. De eso no todo se absorbe, ¿verdad? Solamente 1 a 2 miligramos uno llega a absorber. Se va a depósitos del hígado en forma de ferritina y hemosiderina. ¿Se acuerdan que la ferritina sería tu cuenta corriente de hierro y la hemosiderina sería tu ahorro fijo a largo plazo, ¿verdad? Y tenemos la transferrina que la lleva a todos lados y esto se usa para todo el cuerpo, el músculo, en la parte muscular tenemos 300 miligramos, se reutiliza entre el 20 a 30 miligramos por día, los eritrocitos más o menos tenemos 2000 miligramos, serían 2 gramos, y las pérdidas van entre 1 a 2 miligramos por día. Esas pérdidas pueden aumentar en las mujeres, sobre todo en mujeres que están con problemas de sangrados menstruales importantes. Y recordar este tema de la regulación de la absorción de hierro que vimos en la parte de fisiología, ¿verdad? Que el hierro se absorbe a nivel de la luz intestinal y que esto otra vez es, ¿cómo le voy a decir? Está regulado, vamos a decir, también por la hepcidina, ¿verdad? Que recuerdan que la hepcidina estimulaba a la ferroportina a bloquear la absorción de hierro cuando el hierro o el porcentaje de saturación de transferrina estaba aumentado. Entonces, decía, no, ya no hace más falta tanto hierros, cerramos la canilla para el hierro, ¿verdad? Entonces, recordar eso. La hepcidina también bloquea la absorción de hierro cuando el paciente está con un cuadro de una inflamación sistémica grave, ¿verdad? Esto es más la regulación del feedback, que el aumento de los niveles sanguíneos de hierro a nivel hepático hace que la hepcidina a nivel entérico bloquee, como dice acá, la absorción del hierro, ¿verdad? Entonces, las fases iniciales de la deficiencia de hierro o la fase secuencial sería que cuando tenemos una disminución de hierro, ¿qué va a haber? Disminución de hierro tisular, medular, aumento del nivel de transferrina. Esto nos va a llevar a una disminución del volumen corpuscular medio, disminución de la hemoglobina, disminución de la saturación de la transferrina y un aumento de la protoporfirina eritrocitaria libre, ¿verdad? Con disminución de hierro para la eritropoyesis. Entonces, ahí es que entramos otra vez en el tema de la anemia regenerativa si es que no tenemos hierro para poder producir. La disminución de la hemoglobina en sangre periférica nos va a llevar a una disminución general de la hemoglobina y el hematocrito que se va a hacer manifiesto en el hemograma de nuestro paciente y los signos y los síntomas clínicos típicos de la anemia que vamos a ver por el descenso de aporte de oxígeno que en los tejidos que va a tener ese paciente, que ustedes saben que son en esta paciente que era que tenía la fatiga, la disnea, palpitación, cefalea, falta de concentración, palidez y taquicardia, ¿verdad? Acá ustedes están viendo que la fatiga en este caso era ¿por qué? Por la hipoxia, la cefalea y la falta de concentración eran también por hipoxia y lo otro era compensación fisiológica. Eso tienen que recordar porque eso se pregunta. Recordar que las manifestaciones clínicas de la anemia eran estas, como dijimos, las compensaciones fisiológicas y la hipoxia tisular que ustedes que mencionamos recién. Y les vamos a ir preguntando entonces, a ver si me pueden decir, según esta paciente, o sea, esa paciente que nosotros leímos, ¿verdad? Mujer de 45 años que consultó por fatiga, disnea de esfuerzo de 2 meses, palpitación, mareo, episodio de cefalea frecuente.
Falta de concentración, epigastralgia con pirosis ocasional desde hace 6 meses y S de color oscura, que tenía palidez cutánea, mucosa, ocultación cardíaca con soplo con una intensidad de 3/6. Dígame, o si Fabi podés preguntarle a alguien que señale cuáles eran los síntomas debido a la hipoxia y cuáles eran los síntomas debido a la compensación fisiológica de la anemia. Belén Salazar puede contestar. Belén. Sí, doctora, acá. Bueno, los síntomas por la compensación puede ser la fatiga, puede ser también la disnea de esfuerzo y a ver, la palidez que no veo ahí. También, ahí está, la palidez cutánea. Por la hipoxia puede ser la cefalea, la falta de concentración, mareos. Muy bien. ¿Y alguien aparte de Belén puede contestar por qué hay taquicardia? Porque hay una disminución de oxígeno en el corazón. Porque el corazón intenta, porque hay una falta de oxígeno, entonces el corazón intenta bombear más rápido sangre a ver si se oxigenan las partes que faltan. Porque había un efecto inotropismo positivo, ¿se acuerdan? Inotropismo y cronotropismo positivo, ¿verdad? Por la hipoxemia, está bien, dijeron las dos bien. La hipoxemia lleva a que el paciente entre en taquicardia por una redistribución y aumento del flujo, aumenta el gasto cardíaco, ¿verdad? Para poder compensar todo eso. Y la palidez, Redistribución del flujo sanguíneo. Por la vasoconstricción cutánea y la vasodilatación a nivel de los órganos que más necesitan oxígeno. exactamente, los dos contestaron bien. Solo que, o sea, los dos dijeron la misma cosa con diferentes palabras. La redistribución del flujo sanguíneo y el compañero completó cuál era la redistribución. Excelente. Dios mío, qué excelente, che. Ustedes saben todo. Al pedo estoy yo acá. Bueno, entonces las manifestaciones ya dijimos, la compensación fisiológica, ya dijimos todo, o sea, esto ustedes ya así era como tenían que contestar y contestaron bien. La compensación ya dijeron por qué, por la redistribución del flujo sanguíneo, que era que había mayor vasoconstricción a nivel de piel y se iba todo hacia las vísceras, el aumento del gasto cardíaco, que es que el corazón aumentaba el gasto cardíaco, sobre todo con taquicardia y aumento cuando el corazón tiene una anemia severa. La vasodilatación periférica también, taquicardia, aumento del inotropismo, la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, eso es lo que faltó. Y aumento de la producción de los glóbulos rojos se ve sobre todo en la eritropoyetina aumentada cuando el tema no es ferropénico, por ejemplo, en el caso de una hemorragia aguda sobre todo, ¿verdad? Bueno, según el laboratorio de nuestra paciente, con la ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina y el hierro sérico y la sangre oculta, ¿alguien puede clasificar al paciente según su morfología y si es regenerativa o arregenerativa? Fabi, no sé si vos querés decir el nombre de alguien, así ya. Sí. Romina Adorno. Romina. ¿Sí? Sí, puedes contestar la pregunta. La primera pregunta. Sí, si te parece que es, ¿qué tipo de anemia es según su morfología y si es regenerativa o arregenerativa nuestra paciente? Regenerativa es, profe. El índice de reticulocitos era menor del normal.
Del normal. Y según su morfología, Y la HCM y la BCM eran bajos. entonces es mi, No, micro, no entiendo, profe, qué. microcítica. Ah, sí, microcítica, por el tamaño, sí, ya. ¿Y qué más? Hipocrómica. Hipocrómica. Muy bien. Y se justifica el diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Alguien puede justificar? Profe, puede ser por la pérdida de sangre y que la paciente no estaba consumiendo la cantidad necesaria de hierro, entonces eso genera la anemia ferropénica, carencia de Está, hierro. está bien. Pero, ¿cómo te llamas? María del Mar. Bueno, María del Mar, ponele que la paciente no te contó eso, que vos no sepas que tu paciente que no comía hierro, que no consumía nada de carne o de hierro, que ella no te contó nunca que tenía sangrado en materia fecal. Entonces, pero vos le pediste este laboratorio. Entonces, según este resultado de laboratorio, ¿cuáles son los estudios que te dicen que ella es una anemia ferropénica? La microcítica hipocrómica y Otra la cosa, disminución de hierro sérico y la saturación de transferrina también. lo que te dice que es realmente cómo está el hierro en esta paciente es la ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina y el hierro sérico. Por supuesto que la sangre oculta en ese también, ¿verdad? Entonces, esos son principalmente los tres complementos que solemos pedir en un paciente con un hemograma y con reticulocitos normales o disminuidos. Le pedimos ferritina, hierro sérico y porcentaje de saturación de la transferrina para saber cómo está su depósito de hierro. ¿Entienden? Entonces, Sí, profe. eso es lo que justifica el diagnóstico de anemia ferropénica, aparte de lo que vos dijiste de que era microcítica, hipocrómica, ¿verdad? ¿Por dónde pierde hierro esta paciente? Ya dice todo lo ahí, ¿verdad? Ustedes ya saben. Nuestra paciente pierde por intestino, ¿verdad? ¿Por heces? Sí, muy bien. ¿Y cuál puede ser otra causa de pérdida de hierro? Aumento de requerimiento. La mala alimentación, por ejemplo, profe, o el alcoholismo. No, eso serían causas de que tu paciente no consuma bien una alimentación. El alcoholismo te da generalmente un déficit de B12 o de complejo B. La causa de pérdida de hierro. ¿Por qué vos vas a perder hierro? ¿Cómo podés perder hierro? ¿Puede ser por el crecimiento, embarazo, lactancia, profe? Ese es un aumento del requerimiento de hierro, no de pérdida. Donación de sangre. Puede ser donación. ¿Qué más que nos pasa todos los meses a las mujeres? Menstruación. Menstruación. Menstruación excesiva o grande o sangrados anormales. Menstruación. Claro. O un accidente donde tuvieron una hemorragia o un sangrado importante. Esas son pérdidas de hierro. Algo que hace que perdamos hierro en forma crónica, sobre todo vemos en las criaturas, y hay muchísimo en nuestro país, y la mamá a usted le retó toda la vida para que se pongan el zapato. La parasitosis puede La ser. parasitosis, muy bien, endémico en nuestro país, muy bien. Y ahora dice, ¿qué es la ferritina, transferrina y la hemosiderina? Eso ya me respondieron todo antes, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiere volver a insistir en eso. ¿Y cuál es la función de la absidina? Gabriela Ramírez, puedes contestar esa pregunta. Sí, la ferritina es reserva
La reserva de hierro, la transferrina transporta hierro. Y la hemosiderina creo que también era transporte, ¿verdad, profe? No, la hemosiderina era, ¿te acordás que hablamos que la ferritina era tu ahorro a la vista y tu hemosiderina sería tu ahorro a largo plazo, ¿verdad? O sea, es un depósito de hierro. ¿Y cuál es la función de la epsidina? Y también regula el hierro. La absorción, ¿verdad? Y regulación de hierro. Sí. Y sería absorción, no sé realmente la epsidina, profe. La epsidina hacía que... Absorción intestinal de hierro. Regulación. Regulación de la absorción a través de la ferroportina para que se pueda o no absorber ese hierro, ¿verdad? Según el feedback que le da la transferrina, ¿verdad? Bueno, chicos, esa es nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de provecho. No es igual que la clase que está en YouTube, en el Classroom de la profe Malena. ¿Por qué no es igual? Justamente para no darle toda la misma cosa. No sé si está el profe Walter y les quiere decir algo de la Epsidina, que es su amiga personal. Hola a todos, ¿qué tal? La epsidina, sí, le estudiamos mucho la epsidina muchas veces. La epsidina es un reactante de fase aguda, o sea, aparece en los fenómenos inflamatorios, cuadros inflamatorios infecciosos o cuadros inflamatorios inmunológicos. Y hoy día se baraja mucho la posibilidad de mejorar las anemias eliminando la epsidina, que es un producto hepático, es una proteína hepática, y tiene como desventaja que impide la absorción de hierro a nivel intestinal, pero también la epsidina también impide que la transferrina se sature de hierro. O sea que cuando tenemos una epsidina alta, la saturación de transferrina está disminuida, o sea, el transporte de hierro también está disminuido. O sea, es un reactante de fase aguda como otros que se van a ir viendo en los siguientes módulos, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que se ven bastante frecuentemente como causas de anemia, que se conocen como anemias inflamatorias o anemias de las enfermedades crónicas, y es ahí donde la epsidina gana cierto terreno. No se olviden también de los reticulocitos que tienen que calcular. Los reticulocitos corregidos son importantes porque de repente podemos tener un paciente que tiene una parasitosis y tiene un sangrado masivo posteriormente, entonces es una anemia regenerativa o arregenerativa, o un paciente que tiene una enfermedad crónica pero de repente tiene una hemólisis. O sea, se pueden agregar cosas, se pueden agregar causas de anemia y tienen que saber los reticulocitos normales, pero también tienen que saber los reticulocitos corregidos para hablar de anemia regenerativa o arregenerativa. Súper bien, Lorena, tu clase, espectacular. Bueno, dale, profe, genial. Muchísimas gracias por estar. Y sí, chicos, les vamos a subir la grabación y les vamos a subir el PPT. Las dos cosas van a tener acceso en el Classroom, no se preocupen. Los dos van a estar, no hay drama eso. Y estamos entonces. No sé si Fabi querés llamar la lista o no sé, o los que no, a los que no se les llamó. Sí. Voy a volver a llamar a los que no escuché o no se les llamó, y a los que no están, las dos que escribieron, que era Vanessa Chaparro y Anaí Yameli Rodríguez. Le vamos a tener en cuenta su asistencia de hoy, por más que no figuren en la lista. Así que vamos a ver los que faltaron. Annalise Auguste, ¿está? Presente, profe, sí estoy. Ok. Matías Ábalos. Presente, profe. Bueno, un momento, a ver. María del Mar de Armoriza era la que participó también en la clase. Sí, profe, presente. Aldo Montiel.
Aldo. Aldo no figura acá. Bueno. Alfredo Prieto. Tampoco. Bueno, después el resto tienen todos presentes. Y después tenemos que Ornella tuvo un problema de conexión, que justificó también ahí el son en Classroom. Así tienen que hacer, chicos, cuando tienen algún problema en la sección de justificativos. ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé si estamos. Nos vemos el sábado. Hasta luego, Profe, chicos. profe, ¿Sí? una pregunta. En el capítulo 93 era que dijiste que también se tenía que leer el Harrison, ¿verdad? Ahí también hay cosas de anemia y habla también de la acidina. Ah, porque yo tengo que dice en algo del envejecimiento, ¿puede ser? Espera, ¿sabes qué? Es el 93 de la 20. Bueno, ok. Está claro, porque cambian los números de los capítulos según qué edición sea. Yo le subí a ustedes en el Classroom la 20, la última. Pero yo saqué del Classroom y esta es la 19, creo, profe. 19 dice. Pero hay 20 también, fíjate. Bueno, dale. Está bien, perdón. Dale. Genial, Súper. gracias, profe. Bueno, chao, Hasta luego. chao. Chao.